Vamos igual a tener interacción durante toda la actividad. Pero bueno, empecemos por esto. La primera, yo quería introducir dos ideas sencillas al principio, que es esta cuestión de la observación, que nos acompaña, la tenemos en la vida cotidiana y nos acompaña desde siempre. La ciencia, las ciencias naturales lo trasladaron, digamos, al ámbito de la investigación hace también algunos siglos, y nos empezamos a preguntar como seres humanos, ya desde los antiguos griegos, digamos, los griegos clásicos, cómo captamos el mundo, ¿no? ¿Cómo accedemos al mundo? Y una primera pregunta que se hicieron y que después fue discutida y aún hoy se sigue discutiendo, es esta idea de si accedemos al mundo a través de los sentidos o a través de la mente, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Accedemos a través de los sentidos? ¿Le podemos creer a los sentidos, por ejemplo? ¿O entendemos, accedemos, captamos el mundo a través de nuestra mente? Esta discusión empezó con los griegos del siglo V antes de Cristo, continuó durante mucho tiempo, durante el siglo XVI, cuando surgió la ciencia moderna, se volvió a discutir fuertemente. Algunos decían que simplemente uno agarraba y observaba sin ninguna idea el mundo, y así es como entendíamos si había que hacer ciencia, y otros decían que entendíamos el mundo a través de la mente, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿podemos creerle a los sentidos o no? ¿Qué dicen? Selva dice que yo creo que sí, dice Selva, y la compañera acotó que sí podemos creerle a los sentidos. Bien, bien. Bueno, esta es una discusión igual que se siguió, digamos, todavía hoy en la filosofía, en la epistemología se discute mucho. Dice los sentidos son la puerta al mundo, me gusta la metáfora. Y Quimei dice que interpretamos con la mente. Bueno, un poco es así. En realidad la conclusión o ciertos acuerdos que hay hoy es que es un poco y un poco. O sea, accedemos al mundo a través de los sentidos, pero no le podemos creer estrictamente a los sentidos, sino que uno reinterpreta con nuestra mente, con nuestras, digamos, con nuestros esquemas para comprender el mundo. De hecho, incluso hoy, cuando ya queda claro, exactamente, ambos van de la mano, dice Soledad. Incluso hoy todavía hay gente que cree que los sentidos son la única puerta de acceso a la realidad. Fíjense, un primer ejemplo que es muy curioso, son los terraplanistas. Fíjense, esto está sacado de una página de terraplanistas, donde ellos dicen, la simple observación con los propios ojos nos permite ver que el planeta plano está quieto y el horizonte es lineal. No se necesita ningún científico que te niegue lo que ves, es lo que hay. O sea, ellos dicen, lo que uno ve es lo que es. Vemos la Tierra plana, entonces es plana. La sentimos quieta la Tierra, entonces está quieta. Hoy por hoy, a través de la ciencia, sabemos que efectivamente que ni la Tierra es plana, ni está quieta en el centro del universo. Sin embargo, todavía hay gente que, y esto queda claro que en este caso los sentidos un poco nos engañan. Si le tenemos que crear los sentidos, tenemos que acordar con este terraplanista que las cosas son así, ¿no? Entonces, una primera idea es esta. La segunda, dice, bueno, Tiago dice, los sentidos no dan información que nosotros decodificamos en cierta forma. Está buenísimo eso. La segunda pregunta, y acá va unida a un ejercicio, tiene que ver con si todos vemos lo mismo cuando vemos algo, ¿no? Y ahí es donde vamos a proponerles un pequeño ejercicio, para que escriban en el Menti. Ahí José les va a poner la dirección del Menti. Y en esta figura que ven acá, escriban, o incluso díganlo por micrófono si quieren, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó acá?
A ver si pueden, no sé si ven la imagen esta. Traten de ir al Menti y vayan escribiendo, así en pocas palabras, en una frase, en 2 frases, cuál es la historia de lo que pasó acá. Una cosa curiosa, mientras vamos pensando también en esto, es cómo esta observación que estamos realizando, ¿no?, tiene la posibilidad de utilizar herramientas. Es decir, podemos mirar con el ojo desnudo o también podemos mirar con instrumentos que aumenten, que magnifiquen nuestra mirada. En el caso de la primera ilustración, teníamos la lupa como un magnificador, ¿no?, que nos permite mirar. Eso nos da más confianza en la observación que estamos realizando. Y también había una lupa, ¿verdad? La lupa nos da, perdón, había unos binoculares. Los binoculares nos permiten mirar más profundamente. Creería que ahora ya pueden entrar al Menti. A ver. Sí, está funcionando. Así que pueden entrar al Menti. Perfecto. Y poner, escriban lo que ven. Lo que ven no. ¿Qué ocurrió en ese? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ahora lo voy a compartir aquí para ver qué respuestas se están imaginando. Ya tenemos 2. Vamos a sumar otras. Hola Erika Reina, bienvenida. Estamos trabajando en un ejercicio preguntándonos qué ocurrió en una imagen. Y aquí tenemos algunas respuestas. Marcelo, avísame si la estás viendo. Sí, muy bien. Se cruzaron distintos seres vivos en su camino, pájaros emigrando, hubo un encuentro entre distintas especies, por ahí ocurrió una parte de la cadena alimentaria, 2 animales se cruzaron en el camino, pero uno continuó su camino y el otro se quedó en el lugar. El más pequeño se subió a los hombros del más grande, dice. 2 animales venían caminando, uno cada uno por su camino, se encontraron, se pelearon, y uno se fue volando y otro siguió su camino. Hubo una separación, direcciones opuestas, siga el que va adelante. Hay unos pasos que van a una dirección, pero al encontrarse con otros pasos, el primero pierde la dirección en la que iba. Dice, creo que 2 especies se cruzaron y uno sobrevivió. Huellas de diferentes... La observación ha despertado muchas hipótesis. Sí. Son huellas de 2 animales, los cuales pienso que se encontraron y luego uno siguió su camino y el otro quedó ahí. Bien. Muy bien. Todas estas cosas son inferencias, salvo una de todas estas. La idea era contar un poco la historia. Si alguien quiere con micrófono contar qué pasó o meterse en el detalle. Fíjense que la imagen tiene un montón de detalles, ¿no? Hay partes donde las huellas se separan un poco más. Escriban o incluso digan... Son buenísimas, sí, las hipótesis. Vos decís, Soledad, que son hipótesis, ¿por qué? ¿Por qué lo llamás hipótesis? ¿Qué pasó acá? A ver si pueden. Ahí está. Fíjense que uno puede intentar contar una historia, incluso agarrándose de elementos que hay en la imagen, ¿no? Fíjense que en una parte las huellas se separan un poco en uno de los 2, dando por sentado que son huellas, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero estuvo buenísimo todo lo que salió. Y fíjense que Soledad le dice que son hipótesis. Bueno, un poco es así, en el sentido, nosotros las llamamos inferencias, ¿no? Que muchas veces cuando vemos algo, decodificamos e interpretamos lo que a nosotros nos parece que pasó. Dice, migraron en bandadas diferentes especies de aves. Y uno lo que hace queríamos separar por lo menos 2 conceptos. Uno es el de las observaciones que uno hace y otro es el de las inferencias, ¿no? Las inferencias son así como las suposiciones que uno hace basado en los elementos que tiene acá, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, que
se habían encontrado y se habían peleado y uno murió, otro se quedó ahí. Fíjense que todas esas son inferencias. Si uno tiene que... Había una, Sí, Marcelo, que sumaba la cadena alimentaria, ¿no? Dice, aquí ocurrió algo de la cadena alimentaria. sí, sí. Había uno más divertido que decía que uno se subió a hombros del otro. Y entonces siguió caminando. Exactamente. ¿Eh? Fíjense que hay muchas ¿Es inferencias, posible incluso uno separar podría... observación de inferencia, Marcelo? ¿Cómo? ¿Es posible separar inferencias de observaciones? Y a veces sí, yo creo que sí. En este caso podríamos ver, a ver si pueden decir solamente los que son observaciones. ¿Qué dirían? Que son como, entre comillas, vamos a decirlo, observaciones puras, sin que haya ninguna suposición detrás. Incluso digo, relacionado con suposiciones, uno podría decir, por ejemplo, no solamente que uno se murió o que uno se fue a hombros del otro, esto podría haber sucedido en diferentes momentos, ¿no? La variable del tiempo. Claro, la variable del tiempo, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo son las huellas, se supone, y bueno, esto podría haber sucedido que ahí había algo de comida y vino una caminando tranquilo, comió un poco, siguió. Se ven dos huellas de animales, algo pasa y queda una sola huella en el camino. Sí, bien. ¿Alguna observación más que se pueda hacer? Que uno pueda después eventualmente sacar más conclusiones, ¿no? ¿Son iguales siempre las huellas? Ahí, al usar Claro, animales, estoy suponiendo animales, lo observo, pueden haber sido otro tipo de cosas que no sean animales. Zoe, te dejamos. yo me imaginé como que eran dos especies de aves, Ujú. como que eran dos pajaritos o varios pajaritos de distintas especies y como que se cruzaron. Puede ser que se hayan cruzado o en un vuelo, también como que en realidad las patitas como que es un símbolo. Volando se pudieron haber cruzado, porque lo primero que me dio la sensación fue eso, que en el vuelo se mezclaron, pero después también puede ser como en la tierra, que van uno atrás de la otra y se mezclaron, digamos, y se amontonaron. Ujú. Y después una sola especie siguió curso, digamos, y ahí quedó. No Sí. sé. ¿Y eso sería una inferencia o una observación? Que una sola especie siguió caminando y otra se quedó, por ejemplo. Sería una observación. Sí. Y fíjate que podría haber pasado que la otra, si seguimos con tu idea de que pueden haber sido pájaros, puede ser que las huellas más chiquititas que venían, en realidad después se fue volando, por ejemplo. No es que se quedó ahí en el lugar, sino que se fue volando. Así que Claro, a priori no podría decir que es una observación esa. Fíjense que uno para hacer observaciones tiene que ser bastante meticuloso, ¿no? Igual hay muchas cosas que se pueden decir como observaciones, ¿no? Bueno, hay Claro, dos pares de huellas, eso queda claro, claro, una más decir que grande son que la otra. animales también es una inferencia. Decir que son animales es una inferencia, podría haber sido un par de chistosos que tienen de esas pantuflas, que tienen como forma de pata de animal y Claro. están jugando en el barro. Así que la observación estricta capaz sería, hay dos pares de huellas, unas más grandes, otras más chicas. Claro, podría decirse que es un dibujo también. ¿Alguna más? ¿Alguna observación más? Sí, profe, Me o sea, pareció notar que la yo puse, huella esta, A ver, la huella más ordenamos. grande es como que cuando se va acercando a la más chiquita, es como que se separa más, como que parece que está corriendo o haciendo pasos largos cuando se quiere juntar con la otra chiquitita. Bien. Y haciendo la observación cruda, digamos, bien objetiva, decimos que las huellas pequeñas vienen a una distancia pareja, pero en un momento comienzan a separarse una pata de la otra. La pata es una inferencia.
A ver, Gabriela, ¿qué ibas a decir? No, que también, o sea, es una inferencia, podría ser como más, no sé si más personal, pero por ejemplo, donde está todo ese nudito, o sea, la manchita, podría ser como que es la persona y que le entra, así como le entra cosas de afuera, lo que cosecha es lo que se va, la partecita donde están los pajaritos que se van, es como lo que uno larga y lo otro es como que te sirve para seguir. Bien, Gaby, el nudo nos da para imaginarnos cosas, ¿no? Para inferir Sí. situaciones. Alguien decía ahí, y es cierto, uno podría decir en el fondo, ahí dice Rocío, claro, parece un ataque, se acerca corriendo por la distancia de las huellas. Está bien, si uno tuviera que decir estrictamente la observación, ¿qué diría? Bueno, las huellas se separan un poco, la de las huellas más grandes, hay una parte que están un poco más separada. Uno podría decir que pareciera que se mezclan, bien, se mezclan las huellas, esa es una observación estricta, pero fíjense como muchas veces confundimos y creemos que lo que es una inferencia es una observación, ¿no? A veces uno dice, bueno, fue un ataque o se acerca corriendo. Tampoco estamos seguros, ¿no? Puede ser el reencuentro de madre e hijo, dice Erika, de animales. Exactamente, pero fíjense, lo que intentábamos con este ejercicio era separar esta idea de las observaciones y de las inferencias, ¿no? Ver que uno puede tomar todas las observaciones que quiera. Bueno, en ese sentido, inferencia, pregunta Soledad, dice, no conoce bien la definición de inferencia. La inferencia es que a partir de algunos datos que tenés, de algunas observaciones, digamos, una suposición, que no estás del todo segura de que sea así estrictamente, pero es como una hipótesis buena, una hipótesis razonable, una inferencia razonable de lo que estamos viendo, ¿no? Esto es más probable que sean, por ejemplo, dos huellas de aves que sean dos personas que se pusieron disfraz de pájaros y tienen unas pantuflas con forma de pie de animal, ¿no? O también podríamos decir, si damos por sentado que son huellas, digo que es una foto sacada en la tierra, ¿no? Bueno, ahí podríamos decir algunas cosas que son más razonables que otras, son dos especies distintas, que es mucho más razonable que decir porque conocemos muchas especies de aves que existen en la Tierra, en el mundo, y no conocemos todavía que haya habido extraterrestres. Entonces, en ese sentido, hay inferencias más razonables que otras, ¿no? Bien, bien. Entonces, todo lo que digamos va a estar teñido de lo que pensemos. Todo lo que observemos va a tener un tinte de acuerdo a lo que estamos pensando o suponiendo. ¿O estoy infiriendo mal? No, está muy bien. Fíjense acá la tira de Miguelito, ¿no? De cuál es la razón de por qué ve que el dedo es más grande que la torre de la casa. Incluso, más allá de esto, uno podría también decir, bueno, la siguiente pregunta es, que venía a cuento, era, ¿todos vemos lo mismo cuando vemos algo? Recién nosotros, con nuestro conocimiento sobre el objeto, veíamos la misma imagen en ese sentido, veíamos la imagen de esas huellas, ¿no? Ahora nos adelantamos, vamos más adelante, y la pregunta es, ¿todos vemos lo mismo cuando vemos una determinada imagen? Digo, no solamente si interpretamos, sino si podemos hacer el mismo tipo de inferencia, si se quiere, ¿no? Y ahí, si querés pasar, José, a la siguiente y contá tu anécdota. Bien, saben que hace muchos años, cuando tenía 25 años, tuve cálculos renales, ¿sí?
Los cálculos renales son unas pequeñas piedras que crecen en el riñón, que se van formando y obstruyen el paso de la orina, cosa que resulta muy dolorosa, ¿sí? Entonces me pasó que estaba en una ciudad pequeña del norte argentino, donde había un equipo radiográfico, y me pudieron tomar radiografías, diversas radiografías, para tratar de encontrar ese cálculo renal que estaba obstruyendo la orina. Pero de los doctores de esa ciudad, todos los que analizaron la fotografía no pudieron encontrarlo. Con lo cual, la solución razonable que me ofrecieron fue hacer una cirugía, abrir el riñón y buscar el cálculo manualmente, ¿no? Lo cual me dio un poco de miedo, debo decir, ¿no? Entonces, decidí viajar a otra ciudad, a una ciudad más grande, a la ciudad de Córdoba, de donde yo soy, dicho sea de paso, y me fui a una clínica, a que me atendiera un doctor. Me tocó en suerte, yo no sabía, un doctor muy viejito. Cuando yo lo vi, por supuesto, todas mis inferencias acerca del doctor, dijeron, si alguien me tiene que operar y cortar, pensaba yo, este doctor tiene avanzada edad, ¿no? El doctor tomó la radiografía que yo llevé de La Rioja, la puso en el visor, tal como vemos acá que está haciendo esta doctora, infiero, con la placa, y se quedó detenido allí un largo rato, mientras a mí me dolía muchísimo el riñón. Él miró, y yo adentro mío decía, doctor, ¿por qué mejor me voy con otro, más joven, que tenga mejor pulso? Pensaba yo, ¿no? Pensando en la cirugía. De pronto, luego de 15 o 20 minutos que estuvo observando, levantó su dedo señalador, hizo un recorrido por la pantalla esa que tenía lumínica ahí y dijo, acá está el cálculo. Y para mí fue un momento revelador, porque ahí me di cuenta que la información estaba en esa placa radiográfica que ya habían visto muchos médicos, ¿sí? Pero no habían tenido la capacidad de mirar y encontrar eso que a mí me estaba afectando. Y este doctor, debido a su edad, a su experiencia y a su experticia en el tema, pudo con mucha paciencia observar, analizar y encontrar el lugar exacto donde había que aplicar la técnica para quitar ese cálculo que se llama litotricia, sea de paso, pero fue muy interesante para mí cómo la observación cobró sentido. De ahí esta frase, ¿no? El que ve no es el ojo desnudo, es el sujeto, un sujeto culturalmente situado con más o menos experiencia y conocimiento. En mi caso, el que ve no era el ojo de un hombre mayor, era el hombre de un sujeto médico formado en la medicina con experiencia y conocimiento para poder interpretar esa imagen. Por ahí va mi anécdota, Marce. Sí, es súper interesante porque aparte uno ve una radiografía y todos vemos lo mismo. Ahora, lo que podemos interpretar de eso tiene que ver no solamente con el conocimiento que tengamos, o sea, un médico puede entender qué es lo que está viendo porque sabe cómo es el cuerpo humano por dentro, pero además, en el caso de las radiografías y de todos los sistemas de diagnóstico por imágenes, se necesita mucha experiencia para poder interpretar esas imágenes. Fíjense que muchas veces el propio médico que pide la radiografía no es el que la mira estrictamente, sino que es el que te saca la radiografía, que es un médico, el que hace la interpretación, ¿sí? Y esta es una de las cosas. Entonces, no es que todos vemos lo mismo, aunque la imagen que estamos viendo sea la misma, no todos vemos lo mismo. Pero no solamente por la experiencia y por el conocimiento. Queríamos agregar un par de ejemplos más, que son interesantes. Y a mí siempre me gusta este ejemplito de Galileo Galilei. Tratemos de ubicarnos, por ejemplo, en 1610. Que Galileo Galilei en 1610 escucha el chisme de que se podía hacer una especie de telescopio, o sea, con 2 lentes se podía acercar las cosas y verlas más grandes, entonces él se fabrica un telescopio. Galileo Galilei, en esa época, en el 1500 y pico,
el universo, cómo lo pensaban las personas de ese momento, el universo era del siguiente modo, se lo describo muy rápidamente. El planeta, no el planeta, sino la Tierra, como una esfera, y alrededor, orbitando, digamos, la Luna, después Mercurio, después el Sol, después Venus, y así los diferentes planetas. Y finalmente, una esfera de estrellas, una esfera de las estrellas fijas, se llamaban, ¿no? Y así era como su modelo del universo, ¿sí? El centro era efectivamente la Tierra, por debajo de la esfera de la Luna, o sea, de donde estaba la Luna orbitando a la Tierra, por debajo ocurría todo lo, digamos, todas las, a ver, ¿cómo decirlo? Todos los nacimientos, la muerte, la degradación, la evolución, los cambios, todo ahí por debajo de la esfera de la Luna ocurría todo eso. Por fuera de la esfera de la Luna, todo era perfecto, perfecto, inmutable, sin cambios, ¿sí? Y de hecho, cuando... Es una cosmovisión, ¿no es cierto, Marcelo? Es una cosmovisión de época, construida a base a creencias. Sí, sí, sí. No, y a observaciones. Ya vimos lo que decían los terraplanistas. Nosotros vemos que todo gira alrededor nuestro. Cuando vemos al Sol pasar, vemos al Sol girando alrededor nuestro. No pensamos que es la Tierra la que está girando sobre sí misma. Pero bueno, esta era la idea que había. Copérnico escribe un libro que se edita en 1543 donde plantea justo lo contrario, que el Sol está en el centro y los planetas giran. Una cosa Galileo se hace copernicano, ¿sí? Más o menos alrededor del 1600, cree que eso es una mejor manera de explicar el universo, que el Sol está en el centro y la Tierra girando alrededor, la Luna sí girando alrededor de la Tierra, y entonces en 1610 mira al cielo y observa un montón de cosas, mira al cielo con el telescopio, con observaciones de muchos días y muchas noches, ¿no? Y observa un montón de cosas, observa montañas en la Luna, fíjense ahí en el dibujito, los dibujos que hacía Galileo de lo que observaba con el telescopio. Observa manchas solares, observa fases de Venus. En el planeta Venus lo ve un poquitito más grande, ¿no? Y observa fases como si fuera la Luna, ¿no? Que la Luna tiene fases. Observa más estrellas, pero aparte que las estrellas no aumentan de tamaño como sí los planetas. Y una observación súper interesante es la de Júpiter y sus satélites. Ubica Júpiter y le encuentra que tiene unas estrellitas que lo van acompañando. Una cosa que le decían a Galileo cuando le decían, mirá, no puede ser que la Tierra esté orbitando alrededor del Sol. ¿Por qué? Y bueno, porque si la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿por qué la Luna nos sigue? ¿Sí? ¿Por qué en la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol, la Luna nos va siguiendo? ¿Cuál es la razón? Y aparte decían, no puede ser que algo sea centro y que a su vez esté orbitando alrededor de otra cosa, ¿sí? Como la Tierra sería centro de la Luna, de la órbita de la Luna, y que además la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo hace todas estas observaciones mirando, con esta idea. Él ya era copernicano y dice, mira, observa esto, lo de las estrellitas que están alrededor de Júpiter, la va siguiendo día a día y va viendo que esas estrellitas que están cerca de Júpiter van siguiendo a Júpiter, ¿sí? Y él dice, este es un dato importante. Qué interesante, Marce, entonces, él, por decirlo, lo voy a tratar de traducir con tu permiso, ¿no? Sí. Él tiene un marco teórico copernicano, ¿no? Y va a observar y encuentra de alguna forma que sus observaciones están sostenidas en ese marco teórico, ¿no? Él dice, acá hay un gran planeta que llamamos Júpiter y veo que alrededor de él orbitan unas estrellitas que se agrandan y se achican dando cuenta de que están girando alrededor de Júpiter. Esto mismo debe pasar con la Tierra y la Luna, ¿no? Exactamente. ¿Estoy entendiendo mal o voy bien por ahí? No, perfecto. Él dice, yo no sé por qué, como yo planteo, la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna nos va siguiendo.
dice, yo no sé por qué la Luna nos sigue a nosotros, pero es por el mismo motivo por el que las estrellitas estas están alrededor de Júpiter. Y además, por ejemplo, que haya montañas en la Luna. Piensen que la cosmovisión de ese momento era que a partir del círculo lunar todo era perfecto e inmutable. No podía haber imperfecciones en la Luna. Con el telescopio pudo haber imperfecciones y montañas en la Luna, como si fuera una Tierra más. Ve manchas solares. Las manchas solares es una demostración de la imperfección de ese cielo que los aristotélicos decían perfecto, ¿no? Para él todas estas observaciones son leídas para él poder discutirle a los aristotélicos su cosmovisión, digamos, su modelo de universo, ¿no? Bien. Súper interesante ir ahora a leer la vida de Galileo en este contexto, ¿no? Y poder entender esa gran discusión en el 1600 de dos posicionamientos muy distintos. Y bueno, sabemos que a Galileo no le fue muy bien con su postura y terminó en cárcel, ¿no? Es cierto eso. Es cierto también que inició en ese sentido una revolución que no iba a parar con él, por suerte. Un detalle así tipo chisme, él ve esto y lo llama los astros mediceos. En ese momento él vivía en Pisa cuando hace estas observaciones y trabajaba de profesor, daba clases particulares, daba algo en la Universidad de Pisa, pero después tenía alumnos particulares. Y quería dejar de ganar poco siendo profesor, siendo docente, y entonces le manda un libro al duque de Medici, al duque de Florencia, digamos, para que lo contrate como astrónomo y matemático de la corte. Quería ganar más plata, en realidad, y entonces le manda un librito con sus observaciones, que se llamó El Mensajero el Mensajero, ¿cómo se llamaba? Siderius Nuncio, El Mensajero de los Astros, algo así, con un telescopio de regalo, y le decía cosas como, bueno, así como su familia, la familia de los Medici, brilla en el universo, como no sé qué, de esta manera estas estrellas que yo descubrí, las llamaré astros mediceos en honor a su alteza. Lo trataba de convencer y efectivamente un año después lo convenció y lo contrató, efectivamente, el duque de Medici, y dejó de dar clases. Muy bien. Agrego un detalle, Marce, que me interesa también, que recuperemos todos como naturalistas, como imaginándonos ya naturalistas. Veo los dibujos de Galileo, que son acuarelas, ¿no? Que son monocromáticas, es decir, toma un color, el que llamamos habitualmente sepia, y logra registrar, estamos hablando del 1600, ¿sí? Y logra registrar con esa técnica eso que observaba. Pero seguramente no es que se pasó una noche y dibujó las acuarelas, sino que la acumulación de observaciones a lo largo de muchas noches, además, bueno, ahí tenemos las fases lunares representadas, así que seguramente la acumulación de observaciones le permitió también ir haciendo estos registros, ¿no? Eso que anotemos en el cuaderno, que registremos, tal vez no es solamente pararme a mirar un segundo, un minuto, sino es lo que decíamos también recién, en este caso del doctor, observar con tiempo para lograr registrar a lo largo del tiempo observaciones que nos permitan luego hacer inferencias, pensar supuestos, crear hipótesis. Pero bueno, nosotros no vamos a tener la perspectiva del científico en esto, porque es cierto que las ciencias naturales a partir del siglo XVII un poco se apropian de esta idea de la observación y de la experimentación, pero nuestra perspectiva no va a ser en ese sentido la del científico, ¿no? Nosotros nos gusta más cuando estuvimos charlando y todo, pensarnos más como detectives o como exploradores, ¿no? Pensábamos en esto, ¿no? En esta idea de recoger huellas, ver indicios de lo que sucedió, así como hacen los detectives, o como los exploradores, en el sentido de tener este espíritu de aventura, el interés por descubrir lo que no se conoce, ¿no?
se unen ahí, ¿no? En una capacidad de poner en juego la observación, ¿no? Como una actitud que se va desarrollando. Esta capacidad de observación que requiere tiempo y que requiere acumular observación, nos lleva a poner en funcionamiento el razonamiento mediante la inducción, la deducción y la inferencia. Y se aprende, es una capacidad que se aprende, que se puede desarrollar. Para desarrollarlo vamos a requerir tiempo y constancia. De ahí que nos gusten tanto estas dos metáforas, la de Sherlock Holmes tomándose ese tiempo para pensar, levantar la huella, pero pensar de qué puede haber sido esa huella. Como hicimos recién nosotros con la pequeña experiencia que compartimos. Seguir un rastro, pero ir atando cabos, ir atando hilos que nos permitan descubrir más indicios. Y el espíritu del aventurero, que tal vez es el que más rescatamos, porque nos sentimos en parte herederos de aquella cultura naturalista, de los exploradores viajeros de la época victoriana, que, entre comillas, salían a descubrir el mundo, ¿no? Salían a describir animales, especies que no estaban registradas para la ciencia europea. Eran conocidos, por supuesto, en sus propias culturas originarias, pero no estaban definidas dentro de lo académico. Y recordemos que lo académico se forma en Europa, ¿no? Y Europa sale a conquistar el mundo, entre comillas, siempre teniendo en cuenta esta contingencia cuando hablamos de la exploración. Como dice ahí, el interés por descubrir lo que aún no se conoce. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Quieren decir algo, participar? Si no, digan cómo venimos, qué les parece, qué... No, re bien, profe, está buenísimo, porque a veces no, como que no sabemos darle un nombre a lo que a veces hacemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, hay una planta cerca de mi casa que es la paramela, me encanta, y siempre junto semilla para hacerla crecer, reproducir, y no hay caso de que crezca, ¿no? Y hace poco me comentaron que tenía que como lijar la semilla, y recién esta es la primera vez que me creció está brotando una semillita de rechocha. Pero bueno, vos fíjate cómo eso, la experiencia o ir preguntándose de qué manera puedo hacer que esto crezca, ¿no? Como que hay un montón de cosas. Primero la observación, algo te llama la atención, después indagás. Como que hay algo, hay como una motivación detrás de la exploración y la indagación de algo, de algún fenómeno. Profe. Dale, Erika. No, estaba pensando cuando ustedes hablaban de observaciones y de esto de que por ahí hay que mirar, como mirar más profundamente o mirar, no sé si es mucho la palabra, como para, no solo para contar lo que vemos, sino para hacer ver las diferencias, y lo pensaba que con una clase que tuvimos el año pasado en Naturales, justamente que medimos el mediodía solar y tomamos registros fotográficos a la misma hora, yo por ejemplo, en la puerta de mi casa, a la misma hora, tomaba fotografías de dónde estaba el sol, si estaba el sol nublado, soleado, y después cotejábamos la información. Lo hicimos durante 10 semanas y fuimos tomando registro, después con un palito de 1 metro en el fondo de nuestros patios, y fuimos tomando registro de lo que fue pasando. Estuvo bueno, fuimos observando. Sí, está re bueno, en la escuela también, en la secundaria nos hicieron hacer eso. Está bueno, cómo va cambiando la sombra, la luz, está genial. Agrega aquí May, que me hace pensar en la importancia de detenerse. Son muchas más las inferencias que podemos hacer si nos detenemos a pensar que lo que hacemos a simple vista. Sí, está muy bien eso, ¿eh? Después vamos a ir a ver este tema de la detención, ¿no? Que no solamente observamos,
con atención, poniendo el foco, interesándonos en algo en particular, sino que las observaciones requieren tiempo. Digo, Galileo efectivamente se dedicó mucho tiempo a observar, y bueno, no es para llegar a ese extremo, ¿no? Pero por sus observaciones del Sol vivió sus últimos años ciego, de hecho, pero esto más allá del detalle medio tétrico, representa, digamos, que él tuvo que observar mucho tiempo, digamos, no es que una miradita a simple vista alcanza para poderse hacer buenas inferencias, ¿no? Tal vez el caso de nuestro explorador más destacado, digamos, porque es el que permitió construir la ciencia como hoy la conocemos, la ciencia biológica como hoy la conocemos, es Charles Darwin, ¿verdad? A partir de sus famosos viajes, en especial el viaje en el barco Beagle, que recorrió el medio mundo, no dio la vuelta completa, pero recorrió medio mundo, él logra hacer observaciones también acumuladas, que registra, recuerden que estamos hablando de un tiempo donde la fotografía no existía, así que todo registro debía ser dibujado. Así que esa observación registrada le va a permitir después reconstruir, pensar hipótesis, repensarlas y llegar a una teoría que hoy conocemos como la teoría de la evolución. Rocío, ¿querías agregar algo? Te dejamos. No, simplemente esto de que observar no significa que comprendamos. Y justo Darwin vio un documental que él tardó muchos años en terminar de su teoría de la evolución, de terminarla, de formularla, y también el convencerse de lo que había observado, porque era algo que no comprendía. Y me llamó la atención la cantidad de años que pasaron. Muy bien, gracias, Rocío, porque justamente esa es la idea que traíamos al compartir esta experiencia de Darwin, ¿sí? Los científicos no miran de cualquier manera, habíamos acotado acá, sino que miran con atención y detención. Y en el ejemplo hay dos ejemplos clásicos al hablar de Darwin. Uno es el de los pinzones, unos pajaritos que viven justamente en estas islas, pero es más bien anecdótico, no está confirmado que haya sido una observación de Darwin, pero es un ejemplo que ilustra de alguna forma, ¿no? Y el otro sí, que está registrado, es este de las tortugas gigantes de las Galápagos. Yo creo que alcanzan a ver allí a la izquierda de la pantalla cómo observaba ejemplares de tortugas, que podríamos decir que pertenecen a una misma categoría, pero en cada isla de las Galápagos, que queda cerca de Ecuador, en línea recta, cerca es una forma de decir, ¿no? En línea recta al Ecuador, entrando al mar, cada una de las islas tenía diferentes ejemplares de tortugas. De hecho, se las distinguía por su caparazón o por la montura, ¿no? Entonces, algunas monturas eran elevadas y se correspondía con el cuello más estirado de algunos ejemplares, de algunas especies, que justamente se alimentaban de vegetación que estaba alta. Mientras que había otros, en el extremo opuesto, digamos, que no tenían tanta montura, tanta elevación en el caparazón, y se correspondía a tortugas de cuello muy bajo, cuya alimentación era la vegetación al ras del piso. Es decir, encontraban allí una forma sencilla de alimentarse, digamos entre comillas siempre, ¿no? Entonces, estas observaciones en una misma especie, también entre comillas, pero que daba lugar a diferencias, empezó a hacer ruido de alguna forma en Darwin para pensar su teoría, que como bien acotó Rocío, le tomó muchos años, y ahí también debemos acotar que Darwin estaba también, según algunos biógrafos, considerando lo que significaba tal teoría, ¿no? Decir que las especies surgían por selección natural
y no que eran cada una de ellas creación de Dios. Ahí tenemos el mismo ejemplo de Galileo Galilei, ¿verdad? Se confrontaban dos sistemas de pensamiento que a ese momento no encontraban forma de convivir, tenían que confrontarse, o era una cosa o era la otra. Y ahí seguramente eso también ejerció cierta demora en que Darwin pudiera elaborar, publicar y compartir finalmente sus escritos. Es interesante, fíjense, en los dibujos sencillos, elementales, que podemos hacer para hacer estos registros. Hoy casi todos contamos con celular también y podemos hacer registros fotográficos, pero a veces la imagen va a ser como esa mirada instantánea, que no se detiene, mientras que el dibujo nos va a permitir la acumulación. La nota escrita nos va a permitir la narración de la palabra para registrar esas observaciones que realicemos. ¿Cómo vamos, Marce? ¿Bien? ¿Avanzamos a la siguiente? Bien, bien, ahí dice Mercedes, dice observar lleva tiempo y es necesario llevar un registro, lo cual nos da un pie perfecto para lo que viene, ¿no? Pero estas chicas leyeron la planificación, Marce. Muy bien, como parte de este EDI, como parte de las observaciones que estamos invitando a ver, justamente les vamos a pedir que ustedes tengan un cuaderno naturalista, una libreta que puedan llevar cuando hacen estas caminatas y puedan volcar allí de forma simple. No estamos pidiendo un diario de acuarelas o el desarrollo de una obra artística. Obvio, el que tiene el talento lo pueden hacer. Claro, estamos hablando de una bitácora, un lugar donde registramos lo que estamos observando. Y podemos separar después, como hicimos en el ejercicio, lo que sea observación de lo que sea inferencia. Y hay una cosa muy interesante que nos pasa, que es que confiamos en la memoria. No sé si también de forma anecdótica les ha pasado que dicen, bueno, voy al centro, hago estas 3 cosas y vuelvo. Y cuando llegan al centro dicen, yo tenía que hacer esto, ¿y qué más tenía que hacer? Y se olvida, hay algo que se desdibuja, se borra en la memoria. Y este proverbio oriental que tenemos acá, este proverbio chino dice, la tinta más débil es más poderosa que la memoria más fuerte. Ahí Gabriel, se me olvidó el nombre del escritor, Marcelo, Gabriel García Márquez. Ahí está, gracias Marcelo. Gabriel García Márquez cuenta en uno de sus personajes, en El amor en tiempos de cólera, que cierto doctor, ya habiéndose puesto mayor, se dio cuenta que empezaba a olvidar la historia clínica de los pacientes. Estamos hablando de un tiempo donde no existían las computadoras ni los archivos, ¿no? El doctor era un visitador domiciliario. Y entonces, para no olvidarse, él anotaba en pequeños papelitos y se los metía en el bolsillo, porque también le daba vergüenza decir que se olvidaba el doctor de la vida, la historia clínica de sus pacientes. Un día su esposa cuenta García Márquez en esta novela, encuentra los papelitos adentro del saco y le dice, ¿por qué llenas de papelitos tus bolsillos? ¿No? Y el doctor le responde pícaramente, el que no tiene buena memoria se hace una de papel. Y entonces el cuaderno naturalista es una invitación a hacernos una memoria de papel que nos permita varias cosas. Primero, recordar lo que hicimos. Segundo, reconstruir ese trayecto que realizamos. Y tercero, ponerlo en diálogo con nosotros mismos. Cuando yo me pregunte, ¿el verano pasado fue igual? ¿El otoño pasado fue igual? Entonces voy a poder recurrir a mi memoria de papel, a mi cuaderno, para hacer comparaciones, para determinar si mis inferencias eran ciertas o no. De alguna forma vamos a dialogar con nosotros mismos. Te dejo, Marce. Bien. Bueno, entonces lo que viene ahora, yo no sé si ya estamos para la propuesta. Estamos muy bien de tiempo. ¿Hay alguien? Yo creo que estamos bien para presentarles un poco el desafío que le vamos a dejar hoy. Me pregunto si tienen preguntas o si alguien... A ver, hagamos un relevamiento pequeño. ¿A alguien le gusta escribir? ¿A alguien le gusta dibujar? ¿Alguien lleva un diario personal, tal vez? ¿Nos quieren contar?
Yo de chiquita tenía un diario, pero ahora ya. No, por ahí sí en las materias, en algunas materias sí nos piden y está buenísimo escribir y contar cómo te vas sintiendo, eso sí. Bien, dice Kimei que a ella le gusta escribir, ¿sí? El diario no tiene por qué tener un solo formato de entrada, ¿no? No tiene que ser solamente texto, solamente números o solamente dibujos. Puede ser esa mezcla ahí, como se ve en la imagen. ¿Alguien reconoce esa silueta, esa imagen de qué es? Es de acá de la zona, como pista. Dice Tiago que a él le gusta escribir. Bueno, en general, nuestro perfil de formación docente nos remite a la escritura, ¿no? El dibujo está un poco relegado, pero siempre está bueno ponerlo en juego. Dice Yasmín que le gusta dibujar. Bien, podemos hacer un taller. Hay un cóndor, dice ahí Kimei. Bien, hay una silueta que parecen. Ven que no tiene que ser espectacular, tiene que ser una silueta que alcance. Y la parte ¿será verde, el Cerro Otto, profe? No, no es la confitería. parece, ¿no? Puede ser algo así como el Cerro Otto. Yo iba a decir el catedral. Ah, porque bueno, como gracias. Ahí es agarramos entonces un con el camino zigzagueante. Ay, perdón. Un camino zigzagueante, pero fíjense cómo de esa nota estamos recuperando ya información de observación registrada. Esa es la idea, que cuando sea un espacio libre para ustedes para poder hacerlo. Si lo hacen con grafito, tienen algunas ventajas. Por ejemplo, el poder esfumar con el dedo, hacer algunas sombras. Si lo hacen con lapicera, tienen otras. Saben que si se les moja, no se va a correr tanto. Si lo hacen con microfibra, van a tener una textura diferente. Entonces, también el elemento que usen les va a ayudar ahí a poder hacerlo. Y vamos a compartir esas notas, esas fotografías de la libreta y también las fotografías de las salidas en un espacio en común, en un Padlet para este primer encuentro, donde ustedes nos cuenten qué están mirando, qué están observando, cómo les está tomando eso. Creo que podemos avanzar a la propuesta. Ahí dice Siria que les gusta dibujar y pintar, a veces. Nos aclara Tiago que no es Tiago. Esa está bien. Estamos poniéndole claro, siempre nos... Claro. Tiago tiene que presentar la tarea. Sí. Bueno, muy bien. El desafío entonces que queremos contarles para este momento es animarse a salir a caminar. Quisiéramos hacerlos todos juntos como solíamos hacerlo, pero bueno, las condiciones de la pandemia no nos permiten hacer salidas. Están muy limitado el grupo a 10 y acá fíjense que ya somos más de 40 inscritos en el EDI y hoy somos más de 25 personas presentes. Entonces, el desafío es que ustedes se autogestionen, se animen a mirar. También se está acercando la segunda ola, así que seguramente surjan unas limitaciones. Desde 3 lugares, al menos pensamos, ¿no? Mirar desde la ventana, pero mirar con ciertas características, observar con esto que hemos descrito hoy un poco. Mirar caminando por la cuadra, un lugar tal vez cotidiano que recorremos a diario. Dar la vuelta a manzana, ¿no? Cosa que a veces no nos ocurre porque el camino nos lleva para un solo lado, que es el que transitamos habitualmente, y nunca damos la vuelta a manzana a nuestra casa, tal vez porque la manzana de Zoe, en este caso en particular, es muy grande para dar la vuelta a manzana, ¿no? Recuerden que Zoe vive en Yiriguau. O hacer un paseo urbano, como propuso alguna de las compañeras también. Recorrer esos espacios tan conocidos de la ciudad, pero con otros ojos. Sí, alguna autora diría con ojos prestados. En una época, así para practicar un poco esta cuestión de la observación, lo que hacía era caminar más lento. O sea, bajar la velocidad de caminata a la mitad. O sea, salir sin apuro, ¿no? A dar una vueltita. Y caminaba por las cuadras que caminaba siempre en Buenos Aires o acá en Bariloche, y caminaba a la mitad o a un tercio de la velocidad habitual. Y eso hacía que encontrar un montón de cosas, ¿no? Son ejercicios que también se proponen para los fotógrafos, por ejemplo. Esta cuestión de mirar donde no vemos habitualmente, donde pasamos muy rápido y no prestamos atención, ¿no? Y a veces uno descubre cosas, digamos, que están buenas, que son lindas. La otra sería mirar por la ventana, pero no esa mirada que hago para ver si alguien pasó o me asomo para correr la cortina, para que entre la luz,
sino pararme y decir, durante los próximos 15 minutos voy a mirar por la ventana, ¿no? Y que la familia diga, ¿qué estás haciendo? Estoy observando por la ventana, ¿no? Ese tiempo dedicado a la observación que permite acumular información e ir registrando. Y me hiciste acordar, Marce, cuando decías esto de caminar la cuadra, decíamos a veces en las salidas del club, que a veces nuestras salidas son caminar mirando hacia abajo, y ahí buscamos flores, hojas, huellas, pero otras salidas era caminar mirando hacia arriba, y ahí buscábamos aves, vuelos, el tipo de nubes que se observa, la posición del sol, ¿no? Cómo mirar hacia abajo, mirar hacia arriba también va a condicionar la observación que realicemos. Adelante, Susana, vamos. Sí, iba a meter un bocadillo ahí. En la ciudad también, si miras hacia abajo ves una cosa y si miras hacia arriba en las construcciones ves otra, ¿no? Y te cuentan la historia de las ciudades muchas veces. Así que no solo en la naturaleza, sino también otros espacios que tienen mucho que ver con esto de la cuadra, del barrio, la zona donde vivimos. El paseo urbano, ¿no? Como solemos llamarlo a veces. Sí, sí. Bueno, para esto le proponemos dos materiales. Vayan pensando las preguntas para el cierre, ¿sí? Ahí el profesor Agustín preparó una guía base para que ustedes tengan para observar, que ya está en el aula virtual y que la vamos a colgar también en el Facebook de Club de Naturalistas para que otras personas puedan acceder. Y allí nos da orientaciones de qué anotar, ¿no? Porque a veces la hoja en blanco también, bueno, todo esto que vi, ¿cómo lo registro? Bueno, ahí en esas bases que preparó el profe Agustín van a encontrar algunas pistas para saber qué anotar en el cuaderno. Y luego hay un Face, ahora se lo vamos a decir, y luego hay una ficha de cátedra también que habla del cuaderno de campo, ¿sí? El cuaderno de campo ya un poco más analizado, justamente tiene una referencia a Galileo Galilei, tiene cómo decidir cuándo escribo y cuándo dibujo, o por qué no mezclar las dos cosas, el dibujo y la escritura, ¿no? Y de alguna forma que ese cuaderno esté vivo y que me represente, y que me permita pensar en lo que estoy anotando para después recuperarlo. El desafío entonces en concreto es tomarse un tiempo para observar, sea desde la ventana, dedicándole un tiempo, en la cuadra, cambiando la velocidad, a la vuelta manzana, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, o proponiéndonos un paseo urbano que podamos autogestionar entre 3 o 4 compañeros y así poder hacer un descubrimiento de lo cotidiano, descubrir cosas que antes no se veían. Este ha sido un poco el paseo que queríamos proponerles hoy a través de la observación para entender un poquito más esto que se puede aprender a observar. ¿Preguntas? ¿Consultas? Este es el momento. Profe, Sí, soy. por ejemplo, si hay algo que me llama la atención, le puedo sacar una foto y después eso guardarlo para después compartir, por ejemplo. Totalmente, sí. Y acuérdense que la foto también se puede intervenir hoy. Vieron que estamos hablando del cuaderno porque de alguna forma es un elemento que podemos portar, llevar a muchas partes. Pero también el celular, si yo saco una foto y la quiero mandar por WhatsApp, por ejemplo, vieron que me deja intervenir la foto, hacer flechitas, anotar alguna palabra, resaltar lo que me llamó la atención. Esas son notas digitales, se imagina que también podemos hacerlas y compartirlas tal vez como captura de pantalla, ¿no? A todas esas notas. También lo permite hacer Instagram y también lo permiten hacer TikTok, es decir, ahí podemos hacer una foto intervenida como un registro de lo que estoy observando. Muy buen aporte, Zoe. Muy bien, podemos hacer el cierre formal, si les parece, del encuentro y nos quedamos un ratito más para terminar de saludarnos. Marce, te dejo a vos la despedida. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, este fue el primer encuentro de este EDI, del Club de Naturalistas, y los próximos encuentros vamos a trabajar temas más específicos, ya de qué observar, pero ya más cruzado con otras disciplinas.
Así que bueno, por hoy yo creo que estamos, ¿no? Muchas gracias por estar y entonces va a quedar esto disponible en el canal de YouTube del Instituto para que puedan volver a verlo y volver a repasar, y recibamos también a otras personas que van a compartir como parte del proyecto de extensión del Club de Naturalistas. Gracias a todos, a todas, a todes, y va a ser hasta el próximo viernes.